Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que intentamos tratar con cierto detenimiento, con pausa, algunos temas que consideramos que puedan ser de su interés. Como saben, queremos enviar un saludo desde este canal a nuestros televidentes en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera y recordarles que Canal 8 es una televisión local, la segunda más vista en Tenerife y la tercera de Canarias, de capital 100% canario y con un carácter plenamente pluralista. Hechas, digamos, estas consideraciones, quería pasar a presentarles el tema que tenemos esta noche en pantalla para ustedes. Queremos hablar de cómo somos los canarios cuando hablamos de turismo, cuando somos nosotros los que hacemos turismo. Estamos acostumbrados a ver que son otros los que nos visitan. Y esta noche pensamos, con nuestros invitados, tratar de desentrañar un poquito, descifrar cómo somos realmente los canarios cuando nos tenemos que comportar como turistas. Para ello tenemos esta noche aquí, paso a presentarles a continuación a dos invitados. Tenemos a Sebastián Herrera de Viajes 4 Puntos. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Y a su lado la compañera periodista Naima Pérez. Buenas noches, Naima, y muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, pues para aproximarnos al tema que nos reúne aquí esta noche, quería preguntarles si ustedes creen que ha habido un cambio en la tendencia de los canarios respecto a la hora de enfrentarse a qué hacer con sus vacaciones. Si quieres, Sebastián, empezamos por ti y después continuamos por Naima. Sí, efectivamente. ¿Hemos cambiado los canarios? Hemos cambiado los canarios a la hora de elegir las vacaciones, ¿verdad? Ahora mismo se sale más de las islas que hacía solamente 10 años. Se están eligiendo destinos muy culturales. Antes se iba pues eso, a la playa 15 días, ¿no? Hoy en día el canario, por el mismo dinero, está yéndose a destinos en que, aparte de disfrutar y de descansar, pues su acervo cultural se enriquece, ¿no?, con los sitios en que él visita. Quizás eso tenga que ver también con el desarrollo económico que supongo que disfrutamos comparado con hace 20 o 30 años, ¿no? Sin discusión, claro que sí. Eso se ha visto. Pero sí es importante eso que dice que por el mismo dinero por el que antes íbamos a lo mejor 20 días al sur de Tenerife, por ejemplo, y estamos ahí 20 días, por ese mismo dinero podemos a lo mejor estar una semana o 10 días pues visitando, como hablábamos antes, la Alhambra de Granada, por ejemplo, ¿verdad? Naima, ¿cómo ves este asunto? ¿Hasta qué punto crees, bajo tu visión, que han cambiado los canarios a la hora de disfrutar de sus vacaciones? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Sebastián, no tanto como profesional del mundo que él representa, sino más bien como periodista. Yo creo que los medios de comunicación han influido muchísimo en que cada vez tenemos más acceso a determinados medios, a conocer países que en otros tiempos no podríamos haber conocido, pues Internet, tenemos la televisión digital o la televisión normal y podemos ver lugares que antes imposible poder conocer y bueno, y eso nos ha animado, nos impulsa aún más a querer ver in situ estos lugares que hasta ahora a lo mejor pues solo hemos podido comprobar o ver a través de la pantalla. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es bueno. Bien. Sí, lo que dice Naima es cierto. Los medios de comunicación han influido enormemente en que salgamos más. Que duda cabe. Los niños incluso, los jóvenes, hoy se preocupan y hoy pasan por las agencias de viajes a preguntar destinos que de ninguna manera se pensaba, ¿no? Eso influye el Internet, influye el periódico, influye en que los medios de comunicación están permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo en otros sitios y la juventud está viajando como no os podéis imaginar que se puede hacer, ¿no? Yo de todas formas creo que la insularidad no ha sido para los canarios un límite, todo lo contrario. Yo creo que ha sido un impulso a salir. Nos vemos obligados, sobre todo hace ya algunas décadas, a que para resolver cualquier asunto burocrático a veces teníamos que ir a la capital de España o para temas sanitarios incluso. Ahora no es el caso, pero digamos que se ha quedado en nosotros esa tradición, que recordar también que Canarias ha sido una tierra de migrantes, ¿no? Sí. Y que en su día lo hicimos por necesidad, sí. Hoy ya no tenemos esa necesidad, pero digamos que hemos adquirido esos hábitos, siempre teniendo en cuenta las condiciones económicas, por supuesto. Entonces, yo creo que a lo mejor en otros territorios, aunque decía antes Sebastián que los territorios insulares siempre tendemos a salir fuera, ¿no? A no quedarnos con las fronteras de... La claustrofobia de la isla que se decía en su momento también, ¿no? Entre Irlanda, Madeira y Australia, tres islas completamente distintas. Y efectivamente, los insulares tienden a salir del entorno que les rodea, ¿no? A salir de la insularidad. Y de hecho se ve que el canario, entre los habitantes del país,
son de los que más salen en proporción con... Sí, eso es algo que es una tendencia, sí. Yo no sé si al final hay datos que confirmen plenamente eso, pero sí es una tendencia que se ve, ¿no? Que digamos, sí, los canarios comparados con el resto de los españoles... Nosotros lo vemos a la hora de ver gente fuera del país, ¿no? De ver gente quitando Madrid, Barcelona y el País Vasco, que son las tres regiones o las tres comunidades en que más se viaja, ¿no? El canario viaja mucho, y eso que el coste de la insularidad, que duda cabe, hace que nuestro viaje sea siempre más costoso que el del resto del país. Pero viajamos también más entre islas, ¿verdad?, que hace unos años. Claro, otra vez por lo mismo, ¿no? Por la información, porque hoy en día en los ayuntamientos se está cuidando tremendamente el aspecto de que la cultura es básica para cada municipio. Los contactos entre ayuntamientos, los cambios, los colegios que se intercambian, no se visitan entre islas, eso antes no se veía de ninguna manera, ¿no? Diríamos que se ha roto un poco la barrera de la que se hablaba antes, de ese cierto ombliguismo de los canarios a la hora de salir, quizás también condicionados, como estábamos diciendo antes, por la cuestión económica, ¿no? A lo mejor antes no podía uno permitirse pues pasar, ir a la península, bueno, era ya toda una aventura, pero ya nadie se planteaba irse fronteras mucho más lejanas, ¿no? Sí. También viene el tema, volvemos otra vez al tema económico y al tema técnico, ¿no? Hoy la famosa tarjeta de crédito ha ayudado tremendamente a que se viaje. Utilizándola con precaución, utilizándolo con cautela, lo que hablábamos también antes, es un método magnífico para que la gente se discipline y pueda utilizar esa tarjeta como método de crédito, de pagar un viaje que probablemente no lo podría hacer de una tacada de una sola vez, y sí lo puede fraccionar. Pero aparte también está el tema de que cada vez son mejores las condiciones para viajar, hay cada vez muchas más ofertas, están las compañías del low cost. Las compañías de bajo costo que antes no existían, hace 5 años no existían. Hoy en día, por la cuarta parte de lo que se viajaba hace 20 años, las tarifas mínimas que comentábamos antes, que costaba 20.000 pesetas en el año 1992, y era una tarifa magnífica ir a la península, y hoy en día se pueden conseguir por 60, 70 euros una tarifa. Y hoy en día, desde la misma casa de uno se puede sacar ese billete, ¿no? Y aparte de eso también está más subvencionado el transporte para los canarios, estamos ya en el 50%. Recuerdo cuando comentábamos lo de las tarifas mini, cuando uno viajaba pues para estudiar en la península, que eran 20.000, 18.000 pesetas en aquel entonces. Ahora, por 20.000 pesetas, pasados tantos años desde ese momento, podemos conseguir muy buenas ofertas. Todo es cuestión también de buscar, ¿verdad? Bien, y en cuanto, por ejemplo, estamos hablando de ese perfil que pueden tener los canarios de hacer turismo en su comunidad autónoma, de viajar hasta la península, de salir al extranjero. Sebastián, bajo tu punto de vista, ¿qué destinos son, digamos, los preferidos, si los hay, para los ciudadanos canarios a la hora de elegir a lo mejor un destino dentro de la propia comunidad autónoma, dentro de Canarias? ¿Qué es lo más demandado a lo mejor por la gente de Tenerife? ¿Qué podría ser lo que más se demandan como un viaje cortito, un viaje, digamos...? Generalmente las islas orientales. Fuerteventura y Lanzarote, claro. Pero también por la diferencia geográfica que existe con nuestras islas occidentales, ¿no? Cualquiera de las dos, sí. Y cuando hablamos de la península, ¿hay zonas especialmente queridas por los canarios o no? Sí, hay zonas especialmente queridas por los canarios, como es Andalucía. Se suele viajar mucho a Andalucía, se suele hacer el combinado. ¿Pero Andalucía completo o programas? No, Andalucía al completo, se suele realizar, ¿verdad? Después la zona, el centro, Madrid, combinado con Extremadura. El Valle de Jerte, por ejemplo, también se está ahora muy de moda realizándose. Y sobre todo la cornisa cantábrica y Galicia. Galicia siempre ha sido un destino en que desde Canarias se ha vendido muchísimo. Quizás hay más diferencias entre Canarias y Galicia y por eso a lo mejor vamos a disfrutar de la gastronomía y del paisaje gallego, ¿no? Sí, la gastronomía influye muchísimo a la hora de elegir el viaje. Quizás sean un poco antiguos los datos, pero hay una encuesta de ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios del año 2004, publicada por el Instituto Canario de Estadística, en la que plantea, o en la que se recoge, que, por ejemplo, de 730.000 canarios, estoy hablando de población de 16 años en adelante, el mayor porcentaje de destinos o a dónde elegimos nosotros los canarios cuando salimos, el mayor porcentaje está viajar dentro de la propia isla, pues por ejemplo la gente del norte que pueda ir a la zona sur, pues por el tema del tiempo, del clima, de la playa. Después está, con un 37%, está otro municipio de la isla. El 29% viaja a otra isla, el 22% al resto de España,
un 6,5% a otros países de Europa y solo el 4,4% pues al resto del mundo. Lo que pasa es que yo creo que estos datos se han quedado ya un poquito desfasados claro, sí. Sé que se están elaborando una nueva estadística que recoja los datos más Bueno, actuales. pero es la foto de lo que teníamos antes en Canarias, ¿no? Antes sí, claro. Han pasado como 4 o 5 años, puede ser. Sí, bueno, 2003, En cuanto a destinos allende las fronteras, estamos hablando de sitios donde se está yendo de forma... ¿Sitios elegidos por los canarios o porque las propias dinámicas de las agencias de viajes también dirigen un poquito pues el viaje de la gente de aquí hacia tierras nuevas? Siempre ha estado, Londres lo tenemos ahí de siempre, ¿no? Londres siempre ha sido un destino bandera, un destino querido incluso por los canarios, ¿no? De hecho, por la cantidad de ingleses que estuvieron y que siguen estando haciendo negocios en las islas. Luego la antigua Europa, llamemos Francia, Italia, Alemania, Grecia. Y luego la nueva Europa, los países que se han incorporado ahora a la comunidad europea, como son los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, toda la parte de Croacia, cuando vamos de Dubrovnik se ha puesto muy de moda, ¿no? Y los países, los balcánicos y los cárpatos, Rumanía y Bulgaria, son países que tienen una cultura magnífica, excelente, ¿no? Y son las desconocidas. El Mar Negro con sus balnearios, todo esto. La gente está empezando a descubrir toda esa zona, a pedir, a demandar estos destinos, ¿no? Desde Canarias. Hablo desde Canarias. Y por supuesto la península sigue contando siempre, ¿no? De todas formas, estos destinos están casi siempre en manos de, evidentemente, los turoperadores, que son los que dirigen nuestros posibles destinos de vacaciones, ¿no? Lo decía porque, por ejemplo, aunque usted acabas de decir, perdón, Sebastián, que está muy de moda el tema de Bulgaria o Rumanía, sí. Pero por ejemplo, en comparación con Croacia, tú te pones un viajero, busca en internet posibles viajes con Rumanía y Bulgaria y tiene muchísimas posibilidades más encontrarlo en Croacia que encontrarlo en Bulgaria y Rumanía, me parece, o por lo menos hay más facilidades, más conexiones de vuelo, más ofertas alojativas, quizá. No sé si voy desencaminada, quizá, o, no, quizás porque, o tengo la sensación... Quizás porque ahora mismo Croacia se está publicitando enormemente en toda Europa. Los canales Euronews, cualquiera de ellos, no vemos la publicidad estatal de Croacia, es enorme, ¿no? Y siempre ha sido un destino mágico, siempre ha sido Croacia, tú la conoces, sí. Y siempre ha sido un destino magnífico. Bulgaria y Rumanía probablemente no tienen esa difusión, pero con el tiempo yo pienso que sí, ¿no? Que, además, lo vemos por la petición. Entrada también en sí, la reciente entrada en la Unión sin Europea. Discusión, eso se nota incluso en las comunicaciones, las carreteras, los hoteles, y antes a Bucarest era imposible. ¿Y en los precios se nota también, Sebastián? Sí, se notan también, por supuesto. Estos países siguen siendo económicos a la hora de viajar. Es más, no necesariamente tiene que estar en manos de turoperadores. O sea, yo le digo incluso a la gente... Un particular perfectamente lo puede hacer. Me apetece ir a Bulgaria. Por ejemplo, te apetece ir a Bulgaria. Puedes conseguir un billete aéreo a través de una agencia de viajes o a través de internet. Siempre es más fácil el billete aéreo el nacional que un billete internacional por las diversas compañías aéreas. Pero a la hora de un alojamiento, el alojamiento prácticamente te cuesta lo mismo llamando al hotel que haciéndolo a través de una agencia de viajes. Es idéntico y se puede hacer. Y no hay que tener miedo al viajar a esta serie de países que estoy diciendo. Son países que realmente son seguros. Hay países, quizás en la Europa occidental, que tienen mayor riesgo en robo, en no dar un buen servicio, en no dar una buena comida, que en estos nuevos países que están intentando, lógicamente, salir hacia adelante. Y además, contactan con nosotros y es una de las cosas que nos dicen, ¿no? Di que somos muy buenos. Y creo que lo están logrando. ¿Y se salva también la barrera del idioma perfectamente? La gente supongo que... Sí, bueno, hoy en día están muy preparados, hay escuelas, el Instituto Cervantes está haciendo una labor magnífica en todos estos países, en todos estos países que han nombrado existe el Instituto Cervantes y muchísima gente que está estudiando español. Increíble, ¿no? Se nos pone más fácil, si cabe, el ir a visitar estos países cuando no está la barrera. Oriente, por ejemplo, hay un país que está muy barato para ir, que es China. China es el país probablemente más barato en relación calidad, precio y distancia del mundo. Cuentan con una serie de guías en español excelentes, dominando el idioma como no se pueden imaginar, ¿no? Y bueno, y es un país que hay que dedicarle todo un capítulo. Yo creo que los canarios, bueno, la gente que a lo mejor también, gente joven que no tiene a lo mejor cargas familiares o responsabilidades,
están olvidando más los destinos tradicionales, pues Italia, Francia, hablando de Europa, sí. y están siendo atraídos por otros destinos, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, la costa croata, la ex Yugoslavia, claro. Bulgaria, Rumanía, Hungría. Yo pienso que es importante, me imagino, la labor que desempeñan ellos como promoción dentro de estos países y tratando de hacerse un hueco, y el que tienen que ofrecer algo nuevo que no encuentras en los destinos tradicionales. Sí, es posible que sí. De todas maneras, el joven al destino tradicional siempre quiere ir. Cuando te llegan por la agencia, Francia, Italia, son valores Gran seguros. Bretaña, siempre es un valor seguro. Aparte de eso, también hay otra cosa excelente para la gente joven, que es la cantidad de oportunidades de tickets, de bonos, entradas en museos, entradas en cines, en teatros, a un precio verdaderamente, vamos, pequeñísimo, ¿no? Con un solo ticket lo pueden hacer. Y esto lo están haciendo prácticamente en toda la Europa comunitaria. Y la gente joven puede viajar sin ese costo enorme que puede representar un tour completo, ¿no? Una de las cuestiones que descubrí tratando de preparar este programa es la percepción que hay en otros sitios, básicamente los estudios hablaban de la península, respecto al canario como turista, y se habla de que el canario es un buen turista. ¿Qué significa esto? No significa tampoco que vamos a ser aquí magníficos y maravillosos, pero sí que a la hora, por ejemplo, cuando demanda servicios, cuando acude a un restaurante a comer, cuando va a determinadas ciudades, en este caso el estudio hablaba de la España peninsular, era gente que se gastaba su dinero en comer bien, en probar las cosas del sitio, gente curiosa. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. Sebastián como experto y Naima también como periodista. Es cierto. A mí cuando me piden un tour, la primera cosa que me piden es un buen hotel. No un hotel de superestrellas, pero sí un hotel que esté garantizado. Que sea un 3 estrellas, un 2 estrellas, un 4 estrellas, pero que sea un buen hotel y que se coma bien. Que los servicios en comida sean buenos. De hecho, aparte del canario, es generoso. Hablo generoso cuando va a un restaurante, come, se siente bien servido, es el cliente que deja esa propina en cualquier momento. Eso significa ser un buen viajero, sin discusión, ¿no? Naima, ¿qué opinas al respecto? Pues yo creo que la verdad que somos muy curiosos. Yo creo que somos... Hombre, no tendría aquí estadísticas para comparar, pero creo que somos muy curiosos, es cierto que queremos probarlo todo, siempre vamos a los sitios o tratamos de ir a sitios autóctonos propios del sitio, ¿qué es lo típico aquí? ¿Qué es lo que se come, ¿no? Yo creo que eso contrasta con algunas actitudes de algunos turistas europeos que vienen a Canarias y que lo que buscan es más de lo mismo, más de lo que tienen en sus países, ¿no? Ahí nos encontramos, por ejemplo, en el sur de Tenerife o en el sur de Gran Canaria, por ejemplo, británicos que vienen y que buscan el restaurante con la carta inglesa, que les sirvan el mismo tipo de comida. Yo creo que nosotros buscamos todo lo contrario, buscamos salir de la rutina, buscamos salir del día a día y aventurarnos. Y a veces somos muy osados también, ¿no? Porque nos metemos en algunos berenjenales en cuanto a sitios, quizá, que digamos que somos muy aventureros en ese sentido, creo. Coincides plenamente, ¿no? Porque te veo sintiendo lo que dice Naima. Hay veces en que le tenemos que decir al cliente que se olvide de que busquemos un restaurante español. No, déjalo, que dentro de 2 semanas lo tienes ahí. Hay que decírselo, sí. Hay que recordarle que tiene que aprovechar la oportunidad de estar por fuera para comer, claro, probar otras cosas. Sí. Es que una parte importante de la cultura de ese pueblo es la gastronomía y hay que acudir a ella. Sí. Una de las cuestiones que ya se ha planteado en la mesa es el famoso coste que tenemos los canarios para salir. Un coste que, como bien decía Naima, ha ido disminuyendo por las bonificaciones existentes. Pero hay un coste, y esa es la pregunta que les quería hacer, ¿hay un coste psicológico en ocasiones para salir? Porque hay mucha gente que prefiere quedarse con lo que tiene a mano, con lo que conoce y controla, antes que, como decías tú, aventurarse. Esa percepción también la notan a lo mejor cuando se acercan a una agencia de viajes, gente que quiere viajar, por ejemplo, siempre a los mismos destinos o quiere hacer siempre las mismas cosas, porque lo tiene controlado, digamos. No. La gente intenta romper esa barrera. No existe ese coste psicológico. Conocer algo nuevo siempre. Repiten muchos destinos, pero intentan conocer algo nuevo. Eso siempre es así, ¿no?
siempre. Sí, pues no tendría mucho sentido viajar si al fin y al cabo vamos a ver exactamente lo al mismo. mismo sitio, claro. Sí, es un poco lo que decíamos, ¿no? El buscar, no el polo opuesto, pero sí buscar algo nuevo, algo que al volvernos podamos llevar como un buen recuerdo, una buena experiencia. Lo que es muy fuerte es el costo de la insularidad, eso sí. Estamos pensando siempre en los 300 euros. 250, 300 euros nos cuesta cualquier viaje, el que sea en relación con el resto del país. Claro, eso Está es claro, un salto porque, importante. claro, hacemos el salto y luego tenemos que empatar con otro vuelo. Generalmente no empatamos en el día. Es muy difícil. Y claro, tú vas de vacaciones. Dices, no, es que yo salgo de aquí a las 2 de la mañana. Claro, pero tengo que llegar al aeropuerto a las 12. No he dormido en toda la noche. Llego a Madrid y mi vuelo sale a las 11:30. Y estoy, como decimos en Canarias, botado en el aeropuerto hasta que el otro vuelo salga. Claro, llego al sitio de destino y ese día no hago absolutamente nada. Al final perdemos casi 2 días por delante y 2 días por detrás, ¿no? Claro. De todas formas, también cada vez hay más compañías aéreas que utilizan los aeropuertos canarios como base de operaciones. No tanto como se debería. No tanto como... No, como se debería, no, que va, para nada. Y las compañías low cost que están empezando también a operar, por ejemplo, se me ocurre ahora Ryanair con Tenerife Norte, que está haciendo vuelos directos con Dublín. Sí. Sí, siempre que tengamos un turismo receptivo que podamos atender, siempre que lo podamos atender, pues sí, que esas compañías, que duda cabe, es luego una oportunidad para que el canario aproveche ese vuelo. Vamos a suponer un Tenerife en Glasgow que se puede estar en 100 euros, ¿no? O en 50 euros. Pero siempre que se mantenga esa corriente, hasta ahí puede llegar la compañía de bajo coste. Pero no la compañía de vuelo regular que nos mantenga, que tenga esa secuencia permanente que necesitamos. Claro. Es que deberíamos tenerla. Yo creo que sí. Estamos hablando de cómo viajamos los canarios, cómo nos dedicamos a hacer turismo. Sebastián, ¿somos más de viajar con paquetes de vacaciones cerrados o hay gente que prefiere ir a su aire, digamos, a la hora de hacer turismo? Todo depende del destino. Hay destinos específicamente claros que utilizan los paquetes cerrados porque claro, es lo en principio mejor. Porque no te sabrías mover en ese sitio si no vas con unas indicaciones básicas, pero que las tienes que tener. Entonces, lo mejor, lo más económico es el paquete. Un paquete bien hecho siempre tiene una gran rentabilidad. Después ya, al año siguiente o al otro ya te vas tú solo y te lo puedes hacer esa parte que no has hecho, ¿no? Pero concretamente hacer Oriente, lo normal es que se haga de entrada con un paquete cerrado y después ya ir uno al aire a ver o repetir el paquete en otra parte de ese país, ¿verdad? Yo creo que ahí también influye mucho el tema del idioma. Yo creo que nos sentimos muy seguros para ir a nuestro aire, en destino. Por ejemplo, en Europa, Italia, Portugal, Francia, una vez que el idioma consideramos que va a ser un hándicap para nosotros, ahí ya quizá, o porque desconocemos qué medidas de seguridad hay en ese país, si es un país seguro, si es inseguro, ahí preferimos ir acompañados quizá o en grupo que nos dirijan un poco la ruta que vamos a hacer. Y luego también influye el apartado económico, porque a lo mejor un paquete que coja varias ciudades europeas, por ejemplo en el norte se me ocurre, Tallinn, San Petersburgo, Helsinki, Estocolmo, si lo hicieras por tu cuenta sería posiblemente más caro si tú te buscaras los enlaces en los medios de transporte. Aparte muy difícil de realizar de una manera económica, primero por los visados. Claro. Tienes que acudir a cada una de las embajadas. En este caso nosotros te arreglamos todo lo que es el tema del visado de la entrada. Hablando de eso, aprovecho para decirles a los espectadores que cuando lleguen a un sitio, a un país, esto es un consejo, dejen siempre la documentación básica, pasaporte, billete aéreo, en el hotel, en la caja fuerte. Que no salgan documentados a la calle nunca. ¿Con copias quizá? No hace falta, con la tarjeta del hotel basta, en cualquier país. Si tienen cualquier problema, enseñan la tarjeta. Pero no pierden el pasaporte, no pierden el billete aéreo. Esto es un consejo que nosotros no nos cansamos de repetir por la cantidad de problemas que después ocurren. Y sobre todo cuando es un país con necesidad de un visado y tengamos que pasar 3 días en un consulado y al funcionario se le pone muy mala cara cuando nos atiende. Estamos hablando de, bueno, eso es un consejo que evidentemente hay que tener en cuenta, pero también es cierto que hay cosas que a lo mejor cuando uno se acerca a un paquete turístico tiene también que tener en cuenta como cliente. Supongo que la fiabilidad también de la empresa con la que uno se va de viaje, porque supongo que hay de todo, ¿no? Hay empresas más o menos serias en este negocio de las agencias de viajes como en cualquier otro. Claro.
La confianza, los clientes que ustedes tienen, por ejemplo, Sebastián, son clientes que tienen depositada su confianza en ustedes seguramente hace años, ¿no? Claro, si no es imposible. Nosotros somos especialistas en viajes de paquete organizado, tanto individual, somos especialistas en luna de miel, por ejemplo, como en paquete de grupo, que es el fuerte nuestro. No podríamos estar en este mercado si a través de los años no tuviéramos al menos un 70% de la clientela que repite permanentemente nuestros viajes, claro. Y claro, y contar con excelentes clientes, eso es fundamental. El cliente siempre es excelente, ¿no? Siempre es muy bueno. Y si uno lo encausa por el buen camino del viaje, de que aprenda, de que sea puntual, de que aproveche el viaje, la gastronomía que hablábamos antes, ¿no? La entrada en cualquier museíto, por insignificante que sea, el relacionarse con la gente del pueblo sin miedo, eso es lo que tiene el cliente. Al final son los que nos traemos de vuelta, que no va en las maletas, sino va en cada uno, ¿no? Efectivamente. Eso también es viajar. Sí, es viajar. Fernando Pessoa, el portugués, decía eso, ¿no? Que para viajar basta con existir, y eso si lo aplicamos es magnífico, ¿no? Y en la segunda parte del programa seguramente trataremos otros asuntos que yo tenía aquí apuntados sobre cómo viajamos los canarios, para seguir hablando sobre este tema, pero así brevemente, Naima, ¿cómo lo ves tú las ventajas, por ejemplo, de viajar dentro de paquetes o ir, digamos, a tu aire, las desventajas que a veces tiene ir a tu aire? Bueno, pues lo que decía ahora, yo creo que depende de los destinos. Yo personalmente he optado por el paquete en casos de destinos un poco más alejados, o porque piense que el idioma va a ser un problema, sí, o porque luego echas cuentas y te das cuenta que te sale más caro si vas por tu cuenta que si vas en un grupo. Aunque siempre en los grupos está el problema de que tú quieres conocer un sitio. Que se dice de los grupos. Claro, tú estás en un sitio, te gusta y dices, pues pasaría 2 días más aquí, ¿no? Claro. Y no puedes porque estás metido en el... Yo creo que todo tiene sus ventajas. ¿Les pasa a ustedes a menudo Siempre, claro. Ventajas e inconvenientes. Tendríamos que estar 4 días más aquí. ¿Por qué no estamos...? Claro, pero es imposible. Yo siempre aconsejo, las personas que tengan tiempo, el tiempo es más importante que el dinero para viajar, que tengan tiempo. Mi consejo es que viajen a su aire. Viajar a su aire no significa que no vengan a la agencia, no, viene, te organizamos lo que es el sota caballo rey del viaje, pero luego tú a tu aire, tú eliges el tiempo que quiero estar en cada sitio, eliges 2 o 3 noches en un sitio y tu vuelo, y luego, pero para eso hay que tener tiempo y conocimiento, el idioma. Sí, sí, lo del idioma es importante, pero yo creo que en función de cómo quieras invertir tu tiempo, si quieres aprovechar, tienes poco tiempo y el dinero, yo sigo insistiendo en que también es importante, sobre todo la gente joven que a lo mejor económicamente no dispone. Joven, como las responsabilidades son generalmente menos, ¿no? Cuando no tienes una familia a tu cargo, pueden hacer cosas en los viajes magníficas, excepcionales y con poco dinero. Pueden acudir al turismo rural, pueden acudir a camping, pueden acudir a una hostelería de 1 y 2 estrellas, que hoy en Europa, en varios países, está excelente. Hace 20 años no se podía ir a Francia, un hotel de 1 o 2 estrellas. Hoy en día, cadenas como Campanile, como Accor, como cualquiera de ellas, en 1 y 2 estrellas, hoteles estándar magníficos, ¿no? Y eso lo pueden utilizar los estudiantes. Casas de estudiantes, casas de colegios mayores, ¿no? Y los colegios mayores que hoy en día se utilizan muchísimo, ¿no? De hecho, la juventud está viajando como nunca. Pero como nunca, y eso es magnífico para nuestro negocio, ¿no? Claro, se están educando viajeros para el futuro también. Claro que sí, claro que sí. El viajero es muy importante, no es mismo el turista que el viajero, ¿no? El viajero es aquella persona que... Sí, porque hay diferencias, ¿no? Incluso en la terminología, quién viaja y quién hace turismo, ¿no? O sea, hay gente que lo ve de forma diferente. Sí, es así. ¿Cómo lo explicas tú, Sebastián? La diferencia entre viajero y turista, porque bueno, lo has empezado a esbozar. ¿Quién realmente es un viajero que es una persona que sí que a ir de un lado para otro, a viajar constantemente? El que nunca compara con su sitio de... El viajero es el que no mira atrás, el que no mira de dónde viene. No, ni compara. En mi tierra hay, no. Tu tierra ahora es esta. Y tú tienes que disfrutar de esta tierra. Y tienes que mezclarte con la gente. Lo que digo, la mezcla. Las ganas de conocer, las costumbres de ese Por sitio, supuesto. ¿no? Y perder el miedo. Sí. Sobre todo perder el miedo. Ser prudentes, que duda cabe, no me meto en una calle oscura porque no veo. Está claro. Pues Sebastián, Naima, de momento lo dejamos aquí. Tenemos que dejarles para dar paso a la publicidad y dentro de un momento estamos de nuevo en Canal 8 en Punto de Encuentro.
Hola, muy buenas noches. Aquí seguimos en Punto de Encuentro. Hoy estamos hablando, si estaban con nosotros antes de la publicidad, respecto a cómo somos los canarios como turistas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Dónde nos gusta ir a viajar? ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que buscamos? Precisamente para responder a la pregunta de qué es lo que buscamos, estamos esta noche aquí con nuestros invitados y yo les quería plantear abiertamente, para retomar esta segunda parte, ¿qué consideran ustedes que buscan los canarios? Evidentemente generalizar es muy complicado y por eso les voy a dar algunas pautas para que hablemos de ellas. Los canarios, por ejemplo, Sebastián, Naima, ¿buscan cultura, buscan historia en sus viajes a la hora de hacer turismo? ¿Cómo lo ven? Sí, últimamente más que nunca, lo que decía antes, ¿no? Buscan cultura, buscan historia. Sí, pues quizás estamos acostumbrados a verlas a través de los libros y verlas en directo. Pero también tenemos un nuevo turismo de aventura. Turismo de riesgo. Antes la gente no iba a Nueva Zelanda, ¿no? Hoy en día hay muchos canarios que van a Nueva Zelanda a buscar ese turismo de aventura. Después el turismo de caravana vuelve otra vez a imponerse, por supuesto con vehículos mucho más acondicionados que antes, con este tipo de California o este tipo que son magníficos, ¿no? Y hay reuniones de usuarios de este tipo de vehículos que, bueno, se lo montan muy bien y hacen un turismo interesante. Quizás cultura, historia, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, yo sé, como estaba comentando antes Sebastián, que los destinos tradicionales de los que hablamos en Europa siguen siendo los más importantes, pero yo creo que cada vez buscamos romper, buscar algo nuevo, diferente, como dices, de aventura, Nueva Zelanda, Australia, sitios que hemos visto solo a través de los medios de comunicación y creemos que ahí pues se pueden hacer y desarrollar actividades completamente diferentes, algo que nos enriquezca, que como decíamos antes, que nos podamos llevar luego a nuestra casa una experiencia buena, independientemente de las imágenes que captemos, ¿no?, con nuestras cámaras y bueno, yo creo que es romper un poco con la rutina y tratar a veces de buscar el polo opuesto de lo que estamos acostumbrados a hacer. Aprovechando ese comentario, te quería preguntar, Sebastián, por ejemplo, los turistas canarios, los clientes con los que van ustedes y la gente que conoce de este mundillo, también los canarios nos estamos comportando como antes los japoneses, vamos a todas partes con nuestras cámaras ya, porque todo el mundo lleva una cámara digital. Quien no tiene cámara digital parece que no puede hacer turismo. Claro, parece que no puede salir de casa. Sí, enormemente. Yo siempre digo que es mejor que captes primero la imagen. Que la veas y después saques la foto, ¿no? A veces hay gente, que, ya no lo digo por los canarios, sino en general muchos turistas en determinados sitios, que antes de bajarse de la guagua ya están ya disparando la cámara y sin embargo no han disfrutado a lo mejor pues de ese monumento o de esa vista que tienen. Yo creo que eso es una obsesión que tenemos todos en general, que como sabemos quizá que a ese sitio no vamos a volver, sobre todo destinos muy alejados. Y se pierde mucho tiempo. Queremos captar, llevárnoslo todo, en vez de llevarnos un buen recuerdo, una conversación con alguien, con alguien de allí que nos pueda aportar algo más. Queremos las fotos, nos obsesionamos un poco con eso. ¿Lo sufren mucho ustedes a veces en los viajes? ¿O? No, la gente se comporta muy bien, ¿no? Pero sí, lo de la cámara digital ahora es, quien no tiene una cámara digital no está de viaje, ¿no? Y después además para hacer sufrir a sus amigos seguramente enseñándoselas a la vuelta y estar... Sobre eso quiero decir que siempre es bueno leer la guía después de haber realizado el viaje. Después, no antes. Claro, no antes. ¿no? Te llevas un estudio, vamos otra vez a un destino, el que sea, y leemos tanto en libros como en internet, pero todas estas guías que hacemos para los turistas, siempre es bueno leerlas al momento de terminar el viaje, ¿no? Y antes entonces, yo creo que es muy importante. Y entonces también comparamos, con que lleves los conocimientos. Muchas veces perdemos sitios, lo digo por experiencia propia, no leer con detenimiento la guía del país al que vamos a ir, y a la vuelta o cuando ya hemos salido de esa ciudad, ay, pero es que aquí había un sitio estupendo que podíamos haber visitado. Quizá haya que hacerlo antes y después, ¿no? Antes y después. Para llevarnos una idea global de... Pero digo después para ya hacer una comparación en lo que uno ha visto, ¿no? Lo que decíamos antes de cómo se viajaba mejor si en paquete o suelto. Hay ciudades donde se puede hacer las dos versiones. Nueva York, por ejemplo. Claro. Esa ciudad mágica que lo haces en paquete porque te sale mucho mejor conseguir un hotel varias noches y luego el avión. Pero luego te pierdes en Nueva York. Es una ciudad magnífica para hacer lo que tú quieras en cualquier momento. Y como Nueva York hay varias ciudades en el mundo donde ese es un buen método de utilizar el paquete solo para dormir y el vuelo y luego hacer lo que tú quieras en la ciudad. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que decíamos al principio, de si somos los canarios
un pueblo que nos gusta salir, que nos gusta viajar, que nos gusta conocer. Seguro que a nosotros nos ha ocurrido, si hemos tenido oportunidad o algún conocido, algún familiar, el ir a uno de los destinos quizá más recóndito, darte la vuelta y estar diciendo, ¡ay, un canario! Y a lo mejor es hasta vecino de 3 calles más abajo. Claro. Es decir, que estamos en todos lados. Sí. Das una patada y saltan varios canarios, nos repartimos, nos repartimos. Por eso decía de que se viaja mucho en Canarias, mucho. Temas de países que antes no se visitaban casi nadie. Hoy en día es una afluencia tremenda. Turquía, Estambul, Egipto. Lo de Egipto ya es magnífico, ¿no? O sea, la gente, hacemos al año pues 3 y 4 viajes de grupos a Egipto y siempre lleno. Es un país excelente. Ese es un país que se puede visitar como primera vez guiado y luego ya ir por su cuenta y disfrutar de todo lo que... Pero el tema, por ejemplo, de Egipto a mí siempre me ha dado la curiosidad, el ver que es un destino que lleva ya cierto tiempo de moda y que en algunas ocasiones se ha visto afectado, desgraciadamente, por las amenazas terroristas, ¿no? Claro. ¿Cómo nos puede mover el decidirnos hacia un sitio o hacia otro en función de cuál sea la situación en el mundo, ¿no? Porque incluso, perdona Sebastián, incluso Londres, que decías que era un destino muy habitual, uno de los destinos más elegidos por los canarios, incluso por los jóvenes que van a estudiar idiomas, que van a perfeccionar el idioma, en julio de 2005 se vio resentido con el tema de los atentados terroristas. Sí. Esa es la pregunta del millón, la pregunta que nos hacen permanentemente en la agencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Turquía? ¿Es un sitio seguro? Ahora mismo, hace 15 días, ¿no? Los atentados que están habiendo en Estambul, con heridos, con esto, con lo otro. Salvo en zonas de catástrofe de guerra, como puede ser Irak, como puede ser el cinturón de África, lo que es el cinturón pleno de África, hoy se puede ir a cualquier parte del mundo que vamos a tener la misma seguridad que tenemos aquí. Imagínense la amenaza que tenemos ahora mismo en este país. La gente no vendría. De entrada han habido una serie de cancelaciones la semana pasada en la costa mediterránea por parte de países nórdicos. Bueno, pues ya han vuelto otra vez a retomar esas reservas. Qué duda cabe que existe ese miedo de entrada. Cuando hay un atentado, se resiente ese destino. Pero se resiente no mucho, no más de 3 meses si no ocurre nada, Tú lo decías, Londres. ¿Quién pensaba que en Londres iba a ocurrir algo? Las Torres Gemelas. Estados Unidos, permanentemente amenazada. No digamos nada de Colombia. Colombia es uno de los países más interesantes hoy por hoy de toda América. Bogotá, para mí, probablemente sea la ciudad cultural más importante de toda la América Latina. Y eso no se da a conocer. Se habla de la guerrilla, nada más, ¿no? Indudablemente yo creo que ahí influye también muchísimo las informaciones que desde los distintos medios de comunicación se estén dando acerca de ese destino. Claro. Que a veces a los propios periodistas nos interesa más un conflicto bélico o una situación de guerra o de guerrilla para informar sobre ella, que otras posibles amenazas que puedan ser también reales y se vean menos resentidos otros destinos que quizá tengan problemas de seguridad más acuciantes. Tú ten en cuenta que con el anuncio de ETA de la semana pasada, el final de la tregua, esto se ha puesto en titulares enormes en Italia, en Portugal, en Grecia, en países que son como lo diría, son fuentes de un gran número de turistas que claro, que le pueden quitar a España, que duda cabe, ¿no? Y eso les viene muy bien poner esa noticia en primera. Compiten por el mismo mercado turístico, compiten con nosotros, ¿no? Claro. Y nosotros hacemos lo mismo con los atentados que están ocurriendo ahora en Turquía. Queremos que ese turista que va a Turquía no vaya y que se venga a España. Esto siempre ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, ¿no? Y, por ejemplo, los canarios, de los que estábamos hablando desde el principio del programa, no hemos tocado todavía, hemos hablado de sitios, los destinos que están siendo, digamos, muy reclamados, pero hay un destino que el canario, sin lugar a dudas, tiene en lo alto de la cabecera de su cama, que no puede ser otro que América Latina, como está planteando. Claro. ¿Estamos viajando por motivos familiares o estamos viajando ya por un turismo puro y duro a América Latina? No, por un turismo puro y duro. O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Era impensable hace 10 años que tuviéramos grupos a las Galápagos. A Ecuador, ¿no? A la Avenida de los Volcanes, Cuenca, Guayaquil, en Galápagos, lo que tú decías, llegar a Galápagos y es el mejor parque de atracciones que le puedes ofrecer a un niño, ni el Walt Disney, ni sin menospreciarlo, ¿no? Pero es una auténtica maravilla lo que encuentras en Galápagos, eso. Y dentro de América Latina, países que, digamos, tengamos más fijados los canarios,
por una cuestión sentimental Venezuela o, bueno, Venezuela, quizás Cuba. Pero no como turismo. Nunca ha sido como turismo Venezuela. Lamentablemente nunca ha sido como turismo. Un país que tiene también un potencial importante. Sí, ¿no? Hoy en día se vende mucho México. Todas las versiones mexicanas. Hay 4 o 5 circuitos de México. México es un país único. El sur, todo el cono sur. Chile, una auténtica maravilla. Desde arriba, desde los desiertos hasta abajo, hasta Punta Arenas, envidiable. Y luego, que duda cabe, la ciudad por excelencia de toda la América Latina, Buenos Aires. Hacemos viajes solo a Buenos Aires. Es una ciudad preciosa. Pero de todas formas, para cruzar el charco, como decimos nosotros aquí, ahí sí el componente tiempo es fundamental. Porque Sí, dar un es salto a fundamental. América Latina por menos de 15 días casi diríamos que no vale la pena, ¿no? Sí. A cosas concretas a lo mejor sí, Ahora ¿no? hay cosas concretas que sí, fíjate, por ejemplo. Claro, pero la gente que da el salto, yo digo la gran mayoría, o generalizando, ya que vamos, queremos ver lo que podamos, Claro, ¿no? pero entonces ya volvemos a la técnica del japonés, ¿verdad? Sí, el que queremos estar en todos sitios. Probablemente con el italiano son los dos mejores turistas del mundo, los dos mejores viajeros del mundo. Un japonés en 15 días es capaz de recorrer casi toda Europa. Y lo hace. Y son disciplinados. Eso es fundamental a la hora de un viaje corto. Es que no hay más días que los que están. Tienes unas vacaciones, tienes que aprovecharlas. Según el concepto de viaje que queramos, es un poco volver a lo que estábamos diciendo. Viajamos, somos viajeros, somos turistas, queremos aprovechar el máximo al tiempo para ver todo lo que podamos, aunque nos llevemos un poquito de cada sitio, o preferimos llegar a una ciudad, conocerla de manera más profunda, quedarnos con sus calles, con su arquitectura, con sus rinconcitos, la gastronomía. Es que yo creo que eso todo depende de la persona que... Y depende del sitio que elijas. Si hay una ciudad que merece la pena estar durante esa semana o 2 semanas que tienes de vacaciones, o si hay un entorno a esa ciudad que merece la pena estar en esa ciudad solo 3 días y el resto en varios sitios. Lo que hablábamos de Perú. Se puede hacer un magnífico Perú en 10 días, por 12 días, visitando lo que es el Sota, Caballo y Rey, haciendo Lima, haciendo Valle Sagrado, Cusco y por supuesto Machu Picchu. O sea, ya merece la pena hacer un viaje a América, darle salto, por simplemente estar en Machu Picchu. Una de las tendencias que también se detectan a la hora de revisar cómo estamos viajando, ya no los canarios, pero sí estadísticas de carácter nacional, carácter estatal, parece ser que la tendencia ahora ya no es a disfrutar los 30 días de vacaciones continuados y digamos en un solo viaje, sino que ahora se está segmentando, se está partiendo esos 30 días y la gente a lo mejor coge 12 días para ir a un sitio y 10 días para ir al otro. Esto también lo están empezando a detectar. Sí, ahora ya prácticamente las temporadas altas que habían antes, que decías, temporada alta, temporada media, eso no existe. Eso ha desaparecido. Desaparecido. Esos conceptos. Sí, y ha desaparecido porque cogemos vacaciones en distintas épocas del año y partimos lo que es ese mes de vacaciones o ese mes y medio o lo que uno pueda en 3 o 4 periodos al año, con lo cual es magnífico porque puedes disfrutar de distintos viajes y distintas estaciones, ¿no? Claro, el concepto de las vacaciones, agosto, vacaciones, yo creo que ha desaparecido. Ahora sí podemos fraccionarlas y aprovechamos mucho los fines de semana, hacemos viajes cortos. Hoy en día se utiliza mucho. Claro, los puentes, Semana Santa, las Navidades incluso. Cada vez yo creo que la gente sale más en fin de año, ¿verdad? Fin de año se utiliza. Hay ciudades que son emblemáticas en fin de año, ¿no? París, quizás. París, Nueva York. Nueva York también. Túnez, fin de año la isla de Hierba y Madeira. Madeira tiene un fin de año precioso, muy bonito, ¿no? Pero yo creo que el número de días en un viaje influye tremendamente a estar en un solo sitio o a estar en varios. De todas formas, con esa segmentación a veces no quedará más remedio que elegir, bueno, pues un destino, o sea, concretar la zona que queremos ir a ver. Si queremos ir a disfrutar de Túnez y queremos hacer un circuito por Túnez de 8 días porque son los que tenemos, en 8 días lo que hacemos, lo que yo creo que es inteligente, y no sé si estarán ustedes de acuerdo, es en focalizar qué es lo que queremos. De alguna manera, no quiero ir a ver Túnez, quizás ese concepto ya hay que irlo cambiando, ¿no? A lo mejor no puedes ver Túnez en 5 días o 6 días. Por eso yo creo que es importante lo que decíamos antes, el leernos la guía antes de ir a los sitios. Para elegir, después acercarse a la agencia de viajes, a lo mejor para que te orienten. Solo tengo 5 días, ¿dónde voy? Me explique mal, no digo la famosa, no digo una guía. O la información. O la guía. La información sí, sacar esa información de internet, sacar esa información de los distintos estamentos, incluso estatales de cada país. Pero luego esa guía, la guía escrita por un guía, esa es la que tendríamos que leer al final.
Hay quien dice que esa guía es simplemente el producto del viaje de esa persona y que, hombre, que a lo mejor lo que hacemos nosotros es replicar entonces, el viaje que ha hecho otro. Efectivamente. Y nos perdemos la aventura de descubrirlo por nosotros mismos. Ya nuestra aventura propia. haces una comparación y puedes que esa comparación te lleve a hacer un nuevo viaje a ese mismo destino. Dentro de, volviendo un poco al tema de cómo nos movemos dentro de Canarias, que era una de las cuestiones que nos saltamos antes sin darme cuenta, el tema del turismo rural, que es una cosa que se habla mucho, que parece ser que los canarios estamos muy interesados en repetir, pues a veces zonas de las islas o incluso dentro del propio Tenerife. Nos encanta ir a los mismos sitios a disfrutar la tranquilidad, el sosiego, la naturaleza. Eso desde la agencia de viajes lo perciben. Y también hay una pregunta que les quería hacer: ¿por qué es tan difícil a veces encontrar una plaza de turismo rural en Canarias? ¿Es que hay pocas o es que estamos todos coincidiendo en la misma época para irnos al campo, digamos? Sinceramente, no lo sé. Es un misterio. Yo como usuaria, no habitual, pero bueno, sí, en algunas ocasiones, yo creo que el principal inconveniente de los alojamientos rurales, o por lo menos el sistema que está establecido aquí, es que te exigen, por lo general, estancias mínimas de 3 días. Y en algunos casos de una semana. Entonces, claro, si tú quieres aprovechar un fin de semana, solo tienes 2 noches. Nosotros recibimos muy poca información del turismo rural. Y yo desde aquí, pues, diría que sí, que nos interesa que nos manden información, que nos manden propuestas para nosotros también hacer de vehículo de relación entre el cliente y el establecimiento, ¿no? Y bueno, pero no recibimos casi información de turismo rural. Y sé que en Canarias mucha gente utiliza el turismo rural y que les cuesta mucho conseguirlo, ¿no? Pues yo creo que hay mucha información sobre alojamientos de turismo rural, pero a través de Internet, a través de las páginas web de los diferentes servidores, de las diferentes empresas que se dedican a comercializar este tipo de negocio, ¿no? Comercializar este tipo de turismo. Casi directamente con el cliente, ¿verdad? Sí. También el canario hace mucho senderismo. El senderismo es otra de las modalidades que se han puesto en boga últimamente, ¿no? Y los sábados y los domingos, pues, muchísimo. Canarios hacen ese tipo de turismo, que es muy interesante, ¿no? Hace poco, bueno, en Canarias, como saben, teníamos subvenciones para fomentar, por ejemplo, la instalación de entidades o de empresas que desarrollaran el turismo rural. Sin embargo, yo este mismo debate que he tenido con otras personas, ya en clave más íntima, sí se da uno cuenta que debe haber o pocas plazas o mucha demanda, porque es imposible, incluso a veces por internet, encontrar un hueco para un fin de semana en sitios como Arico, como en la propia Esperanza o como más en el norte, en la zona de Icó, de la Isla Baja. Yo creo que ahí quizás entre todos debería, pues, y hago un llamamiento evidentemente a las empresas de turismo rural para que nos ofrezcan esa información de una forma más rápida y más fiable. Porque al final, si queremos hacer turismo diferente, incluso dentro de nuestra propia isla, o nos vemos abocados a solamente el sol y la playa, que está muy bien también y nos viene perfecto en ocasiones, pero bueno, tenemos variedad. Siempre estamos diciendo que tenemos un clima cambiante, tenemos una variedad en pocos kilómetros magnífica, pero tenemos que aprovechar nosotros también, no solamente la gente que viene de fuera, digo yo. Luego está el tema también que me parece importante, si queremos estar en contacto con la naturaleza, que antes, bueno, se practicaba más, ahora parece que bueno, hay más dificultades básicamente porque no hay zonas habilitadas para el camping, ¿no? Que en un montón de ciudades europeas, bueno, y españolas incluso, el camping es una infraestructura muy habitual y hay muchísima gente que incluso familias que se van con su roulotte y acampan o entran en los campings. Muchos de ellos tienen unas condiciones buenísimas. Yo creo que aquí en Canarias se debería también fomentar un poquito más el tema de las instalaciones. Y cada vez hay más, pero claro, antes acampábamos de manera ilegal, en zonas que no estaban habilitadas, que incluso podíamos provocar incendios o por el mal uso del lugar. Hoy en día hay excelentes instalaciones de camping en España, en toda Europa, pero en España es magnífica, ¿no? Que lo utilizan este tipo de personas que tienen caravanas y lo pasan muy bien. Y una pregunta, Sebastián, algunas personas siempre comentan, es que claro, ahora viajar con niños, destinos de los que ahora mismo ustedes tengan, digamos, demanda por parte de sus clientes, canarios evidentemente que quieren viajar fuera, con niños, ¿qué destinos se están moviendo ahora mismo fuera de los habituales? Depende de la edad, o sea, de 10 años para abajo se mueven los parques de atracciones. Tanto en América, ya es un destino más caro, Euro Disney, Portaventura, todos los parques estos temáticos que hay ahora en Sevilla, en Barcelona, en Zaragoza, sí, ahí se mueve mucho el turismo con niños. De 10 años para abajo, de 10 años para arriba, ya ciertos papás cogen a los niños y los llevan
fíjense qué curioso, a Egipto, los llevan a Estambul, los llevan a ciertos destinos donde ellos empiezan a saber un poquito de cultura. Hay precios especiales, que duda cabe, para niños, ¿no? Pero luego ya el tema de niños es un apartado muy particular para el canario que sale. El canario que sale generalmente deja a los niños, en casa. Eso es curioso. Nos encontramos con muchos alemanes con niños muy pequeñitos y que se los llevan incluso a la espalda, si tienen que hacer rutas por senderos o... Nuestra tendencia es dejar a los niños en casa. Yo no he visto, ¿con un familiar o con...? No, pero ya no solamente en Canarias, en toda España. Yo no he visto nunca en la India un español con niños chicos, y sin embargo vemos muchísimos ciudadanos europeos con niños, ¿verdad? Sí. Pero es una tradición, quizás. No obstante, los hoteles hoy cada día tienen mayores instalaciones en todas las partes del mundo para el atendimiento de niños, guarderías, parques, lo hacen muy bien. En Fuerteventura, curiosamente, ahí, los hoteles creo que están muy bien preparados para llevar niños, pero ya es un turismo de playa. Claro. Hay un factor que cada vez que hablamos de turismo hay que tener en cuenta, que es la propaganda, la publicidad, los destinos que, digamos, nos meten por los ojos. Sí. Dentro de ese listado de destinos, de la perspectiva que ustedes manejan, ¿los canarios somos proclives a morder el anzuelo o, me refiero, la publicidad realmente tiene efecto? Se pone de pronto de moda un destino, llámese la República Dominicana, por ejemplo, que tuvo su momento, Cuba, hay un montón de sitios que podríamos ahora hacer el listado que han sido destinos de moda. Sí, no somos diferentes al resto de la nación. Picamos, claro. Picamos tal cual en las ofertas y en la propaganda. Luego ya depende de lo que tú le informes al cliente cuando venga y sobre a dónde tú te lo quieras llevar y a qué destino creas que por su preparación o por su manera de ser también tienes que estudiar en ese momento a tu cliente y decirle si ese destino realmente le interesa, le conviene o no. Y se lo tienes que decir de una manera muy real y muy clara y muy seria, porque ese cliente lo tienes que tener en la próxima temporada. Si no, el tema no funciona. Yo creo que la publicidad turística es una de las más efectivas. Yo creo que sí picamos y además convencidos de que estamos eligiendo un buen destino y que vamos a encontrarnos... Yo pienso que la labor del agente de viaje no es solamente vender un billete a Madrid y un hotel, es informar, es mantener bien informado al cliente y decirle que aquello le conviene o aquello no le conviene. O sea, ustedes llega un cliente, se sienta ahí en la mesa de la agencia de viajes y le dice... Tengo 15 días, me gustaría viajar a un sitio, manejo este presupuesto y ustedes, digamos, hacen ese pequeño estudio respecto al cliente para decirle, bueno, te podemos ofrecer esto y esto, pero me da la sensación que te interesa esto otro. Que duda cabe, y hay muchos clientes que se nos ponen en nuestras manos, ¿no? Oye, mira, dispongo de 15 días, ¿qué es lo que tienes preparado? ¿Qué es lo que tienes tú preparado para tu grupo? ¿O qué me aconsejas que yo pueda hacer? Entonces ya tienes que saber qué es lo que realmente, cuáles son sus ilusiones, sus apetencias, y luego lo que tú, después de haber hablado con él un poco de tiempo, crees que le puede interesar también, ¿no? Y dentro de ese ejercicio de responsabilidad hay otra cosa que yo también tenía pensado preguntarles a los dos. ¿Se informa también a las agencias de viajes o nos informan a veces incluso las propias autoridades respecto a cambios de legislación que tenemos cuando vamos a determinados países? Hay cosas que aquí están permitidas que en otros países no. Supongo que, por ejemplo, en Oriente Medio eso se da con bastante frecuencia, por decir un destino. El tema del alcohol, por ejemplo, no se puede, Irán, nosotros trabajamos en destinos como Irán, Uzbekistán, ciertas zonas en que no está permitido el alcohol, no se puede llevar bebidas alcohólicas, ¿no? Eso se lo decimos nosotros ya antes a los clientes. Ciertos destinos hay que informarles tanto de vacunas, de tipo de visado, tipo de... todas estas dificultades que se puedan encontrar, nosotros debemos informárselo al cliente. Hay una cosa también fundamental, el seguro de viaje. Considero que aunque uno vaya por libre, aunque uno se compre ese billetito de avión y ese hotel, o un billete de avión y ya después me busco la vida, sí debe ir siempre con un seguro de viaje. El seguro es fundamental. Que le protege ante las posibles eventualidades. Claro, un seguro médico, hablo de un seguro médico. Sí, eso es fundamental. Y después un seguro de cancelación. Siempre debe llevar un seguro de cancelación. Yo creo que las cuestiones básicas quizás sí las sabemos cuando viajamos o nos informan de ellas, pero a veces hay algunos detalles que pueden resultar importantes para nuestra estancia allí que no conocemos. Y ahora mismo me viene a la cabeza el triste ejemplo de estos chicos que han estado ahora en Letonia, uno de ellos canario,
que bueno, pues por la edad, quizás no los estoy justificando por supuesto, pero que cogieron una bandera letona y que bueno, según la legislación del país, eso es ultraje a la bandera y está castigado con penas de cárcel y se han visto en un conflicto... Generalmente en cualquier país del mundo, ¿eh? En conflicto con la diplomacia de... Sí, pero eso ocurre en cualquier país del mundo. Sí, porque ya no solamente son leyes, sino también, aparte de las leyes, son las costumbres también de cada sitio, ¿no? Que podemos estar ofendiendo a alguien. Pero quizá lo hemos visto desde España o desde Canarias como quizá un tanto exagerado, pero es el desconocimiento de la legislación. Yo es que no sé, o sea, no estamos en condiciones de saber qué es lo que realmente pasó. Porque tampoco lo han explicado. Ellos, bueno, por lo menos las declaraciones que han hecho a los medios de comunicación es que querían llevarse la bandera como recuerdo. Y yo no sé exactamente si fueron los agentes de seguridad de Letonia que bueno, los detuvieron en ese momento y se habla o se les acusaba de ultraje a la bandera. Y ellos decían que lo que pensaban que podía ser una simple gamberrada, por decirlo de una manera... Sí, pero no suele ser un tipo de comportamiento. O sea, generalmente nunca tenemos problemas con los turistas, ¿no? Todo el mundo se comporta generalmente bien y todo el mundo respeta lo que ocurre en nuestro país, siempre. Nunca hemos tenido en nuestros grupos, en nuestros clientes, alguien que le haya ocurrido algo así. No es normal. Bueno, es uno de los ejemplos... Sí. Tengo que informarles que el tiempo pasa volando en televisión, que nuestro programa ha tocado prácticamente a su fin y que queda nada más que despedirnos de ustedes, esperarles que la próxima semana estén ahí frente a la pantalla para ver Punto de Encuentro en Canal 8. Buenas noches y muchas gracias.